No podemos pasar por alto la revelación que Dios nos deja en esta historia maravillosa, que los que le colocaron título a la Biblia, títulos y subtítulos, lo han llamado la entrada triunfal a Jerusalén, por lo menos en la versión Reina Valera. Yo no le colocaría ese título, pero pues ese fue el que quedó. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen referencia a ese acontecimiento. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan capítulo 12. Así que si usamos el paralelismo, vamos a hacer una reconstrucción fiel a los hechos. Y voy a estar utilizando algunas referencias de los 4 evangelistas. Pero me voy a centrar en uno de ellos, que considero que hizo la descripción más amplia de lo que ocurrió ese día, la última semana, el inicio de la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y les invito a que me acompañen a Lucas, el capítulo 19. Lucas capítulo 19 y el versículo 28. Lucas 19, 28. Y la palabra de Dios dice: dicho esto, ese conector nos indica que previamente Jesús había expresado algo. Bueno, una parábola. Había una parábola sobre las minas. Entonces dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Así de simple. Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Sencillo. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Increíble lo que aquí se describe. Y voy a hacer referencia al tema en esta mañana. Lleva como título Hosana. Hosana. Y vamos a mirar lo que Cristo nos revela de su naturaleza, de su carácter real. Ese es el énfasis que quiero hacer esta mañana. El carácter real de Jesucristo. Primero, en este pasaje encontramos a un rey que gobierna sobre todo. ¿Un rey que qué?
Mira que él ya tenía todo debidamente calculado y controlado. Y dice que él, ya dirigiéndose a Jerusalén, llamó a 2 de sus discípulos y los envió a una aldea cercana y les dijo: vayan a tal aldea, allá van a encontrar un pollino. ¿Saben qué es un pollino, no es cierto? No, un hijo del pollo. Un asno jovencito, ¿sí? Y entonces dice: hallaréis un pollino. Mateo dice que con la mamá estaba ahí junto a la madre. Y dice: desátenlos y los van a traer. Y si alguien allá les pregunta: oiga, ¿ustedes qué están haciendo? Ese es nuestro, son nuestros. Solamente díganles: el Señor los necesita. Eso será suficiente. Y bueno, así ocurrió. Querida iglesia, detengámonos un momento a considerar este primer evento. Jesús ya tiene todo en su mente preparado. Él ya iba a provocar algo en Jerusalén. En esa semana Jerusalén estaba siendo visitada por muchas personas. Miles de personas acudían de diferentes lugares del mundo. La diáspora judía y todos los que estaban allí viviendo fuera de Israel. Ellos regresaban para la celebración de las fiestas, entre ellas la Pascua. Y reunía mucha gente. Jerusalén estaba llena de gente que iba y venía. Ya Dios en su calendario había establecido que esa era la última semana. Pero se requería, porque los fariseos, ellos buscaban alguna provocación, porque no encontraban detalle para poder acusar a Jesús. Entonces Jesús, en su soberanía, les iba a dar un motivo. Él tenía todo bajo control. Y él dijo: ya es el momento. Y entonces decidió que era el instante para manifestarse públicamente. Si ustedes leen los evangelios, Jesús muchas veces huyó cuando la gente quería nombrarlo como Mesías. Jesús a muchos les dijo: por favor, quédense callados, por favor. Pero ya era el momento, era el instante preparado en el cielo. Y Jesús les iba a dar algún motivo a estos fariseos, les iba a dar razones, él mismo. Y entonces le dice a sus discípulos, a 2 de ellos, no se nos dice quiénes escogió, no se nos dice a cuáles, pero le dijo: vayan a la aldea del frente, van a encontrar un pollino con la mamá, lo van a desatar y lo traen. Una misión peligrosa, ¿sí o no? ¿Sabe que hay discípulos de Jesús que solo les encantan las tareas que son súper tremendas, y de pronto aquellas tareas que consideramos que son de alto nivel? Pero aquí a 2 de sus discípulos los envían una tarea sencilla, una tarea simple: ir a traer a un pollino con la mamá. Pero es un honor, escucha iglesia, así sea la tarea más sencilla y humilde, es un honor cuando tú y yo somos elegidos por el Rey para cumplir una tarea. Amén. Él es el Rey, tiene todo bajo control. Hay gente que solo ama las tareas que consideran que son de alto nivel, pero aquí los envía a desatar un pollino. Y ellos cumplen porque obedecen a su Rey, obedecen a su maestro, y se van para la aldea del frente. Pero les advirtió, y así como Jesús les dijo, así lo vieron ellos: si alguien les pregunta por qué se lo llevan, solamente dígales: el Señor lo necesita. Yo estuve mirando tanto en la versión en inglés como en español, si ese término Señor, porque aquí el término que utiliza Jesús, Señor, no lo podemos pasar por alto. En la Biblia, cuando se dice Señor, se refiere a amo, se refiere a dueño, se refiere a maestro.
De hecho, ese título yo estuve buscando si en el original, en el griego, el término era Kyrios. Y me dejó un poco inquieto el asunto, porque aquí hay una revelación especial. Pero me fui a la versión en inglés, la King James, y allí utilizan el término Lord. Y ese título solo se le da ¿a quién? A Dios, al Señor del universo. Entonces mira lo que les envía y le dice: solamente cuando ellos les indaguen, ustedes díganles: el Señor, el dueño del universo, el amo absoluto, necesita de un pollino y necesita en este momento con urgencia que se lo llevemos. La pregunta que yo les hago, la reflexión: ¿cómo así que el rey dueño de todo necesita algo? Pero quiero llevarlos a lo siguiente, iglesia. Él tiene derecho a tomar lo que Él quiera, pero Él nunca va a tomar algo por la fuerza. Escúchelo bien. Voy a decírselo de nuevamente. Él tiene derecho a tomar lo que Él quiera, porque Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño de lo que tú tienes hoy. Él es el dueño absoluto de todo, y Él puede tomar lo que Él quiera. Pero Él no es un tirano. Él no es un tirano. Él no toma por la fuerza. Y mira lo curioso aquí. En Marcos dice, cuando usted va a Marcos 11, les dice: cuando los dueños, hey, ¿para dónde se llevan el pollino? ¿Para dónde? El Señor lo necesita. ¿Y sabe qué? Les dijo: y luego se los devolverá. Qué increíble esto. Iglesia, si consideramos que Jesús es el Rey, Él puede tomar de mi vida lo que Él quiera. Porque muchos adoran a Jesús como Rey, pero no lo reconocen realmente como el Rey del universo. Y si Él necesita algo de lo que tú consideras que es tuyo para su obra y para su gloria, sea lo más sencillo, tú debes sentirte privilegiado, privilegiada de que Jesús quiere tomar aquello para que tú le sirvas y para que sea de honor para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Porque es que nos cuesta trabajo entender el señorío de Jesús. El Señor lo necesita. Él te da tiempo, pero es el dueño de tu tiempo. Él te da bienes y propiedades, pero Él es el dueño de tus propiedades. Él te da familia, te da hijos, te da nietos, te da prole, pero el Señor es el dueño. Y si Él lo necesita, pero Él no lo toma por la fuerza. Él te va a dar indicaciones de que lo va a tomar, pero sabe que ninguno de aquellos que ha renunciado y que ha entregado al Rey de Reyes lo que Él le pide, Él se lo devuelve en doble y triple bendición, porque así es el Rey de Reyes. Amén. Tareas sencillas. Gloria a Dios por este equipo que va a una semana de servicio. Y si Dios te dice: necesito tu carro lujoso para que lleves a estos hermanos a ese pueblito donde no hay una carretera. Ay, Señor, se me va a dañar. Ay, Dios, pero ¿qué voy a hacer? Pero si Cristo te dice hoy: yo lo necesito. El mayor privilegio, así sea la tarea más sencilla, es poder servir al Rey y hacer lo que agrada a su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el principio de este primer punto. Si declaramos que Jesús es Rey, lo debemos ver como el Señor de todo. Él tiene control de la historia, Él tiene control de los eventos, Él tiene control de cada una de las situaciones. Jesús es Rey, por lo tanto tiene el control absoluto y el derecho de tomar lo que Él quiera, aunque no lo tomará por la fuerza. Segundo, después de que le llevaron el pollino, venía con la mamá, nos dice otro de los evangelistas, porque los discípulos hicieron la tarea como el maestro les indicó. ¿Cuántos discípulos hay aquí del Señor?
El verdadero discípulo, el verdadero discipulado, escúchelo bien. El sello del verdadero discípulo es obediencia incondicional. Gloria a Dios por la hermana que dijo amén. Pero es obediencia incondicional. Así tú no entiendas por qué esta tarea tan rara, por qué el Señor me está llamando a esto. Pero si Él lo necesita, es obediencia y se hace como Él quiere, cuando quiere y de todo corazón. Ese es el sello del verdadero discipulado. Ahora ellos hacen la tarea y Jesús les dijo: un pollino que nadie ha montado sobre él. ¿Ustedes saben lo que es un pollino sobre el cual nadie ha montado? ¿Cómo son? Son ariscos. ¿Y por qué razón? Aquí hay algo especial. Aunque sea arisco, si está ante el rey, se vuelve mansito, porque él tiene el control sobre ese pollino. Yo creo que ese pollino en ningún momento le hizo como hacen algunos a Jesús cuando, que hay algunos que son así. Lo trajo, y entonces Jesús, que tenía todo el control, ahora va a comenzar a mostrar otra característica de su realeza. Un rey que es aclamado y que es adorado. Este es el segundo punto. Un rey que es adorado y es aclamado. Y entonces cuando le llevan el pollino, ¿qué hacen los discípulos? Colocan mantos sobre el pollino y sentaron a Jesús y comenzaron a dirigirse hacia Jerusalén. Ahora, por favor, tengan en su mente el cuadro: Jerusalén llena de gente, la capital religiosa llena de gente, muchos buscando hospedaje, iban de un lado para el otro, tratando de encontrar un lugar porque las fiestas, la Pascua estaba cerca. Y ahora, gente que iba y venía comienza a ser, sí, todas estas personas son testigos de algo que iría a ocurrir en Jerusalén y que la iría a estremecer. Y mira lo que Lucas nos aclara, por favor. Vamos a Lucas 19, verso 37. Mira cómo Lucas nos va aclarando algunos detalles. Lucas 19:37 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, ¿de quiénes? ¿De quiénes? Discípulos de Jesús. Para la mente ligera dice: pero ¿acaso no eran 12? No, en ese momento eran muchos los discípulos de Jesús. Eran muchos los discípulos. Es decir, que ellos fueron los que iniciaron esa manifestación impresionante allí en Jerusalén. Fueron los discípulos. Y dice: gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Era una multitud de discípulos que le daba gloria a Dios por las obras que habían hecho. Si ustedes leen Juan capítulo 12, van a encontrar que Juan conecta este evento con la resurrección de Lázaro. Fue después de la resurrección de Lázaro, es decir, que el voz a voz llegó allí a este sector, que Jesús había resucitado a un hombre. Pero mire la multitud de discípulos que estaba enloquecida, estaba llena de gozo, estaba alborotada también. ¿Por qué? Por las maravillas, cantando y alabando al Señor. Quiero preguntar esta mañana: ¿cuántos discípulos hoy pueden celebrar las maravillas que Jesús ha hecho en su vida, en su familia? ¿Cuántos pueden celebrar esas maravillas?
Iglesia, se necesitan discípulos que salgan del montón. Se necesitan discípulos contracorriente. Se necesitan hoy discípulos no escondidos, apocados y tímidos. Hoy el mundo necesita una multitud de discípulos que grite, que proclame y que exalte las maravillas que Jesucristo ha hecho y seguirá haciendo en medio de nosotros. Amén. Publiquen sus alabanzas. Mateo capítulo 21 nos describe la misma situación, el mismo evento, pero él destaca algo particular. En el verso 8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, delante de Jesús y detrás del Rey, decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa declaración Hosana, que es el título de esta predicación, tiene un significado tremendo, iglesia. ¿Sabe qué estaban diciendo? Hosana significa salve. ¿Dónde la encuentran? En el Antiguo Testamento solo está en un pasaje, el Salmo 118, porque era un cántico que se declaraba al rey. Era una declaración mesiánica, una anticipación de lo que iba a suceder, lo que iba a ocurrir. Ahora la multitud, con una revelación de la naturaleza de Jesús, ahora la multitud declara: Hosana en las alturas. Inició como una exclamación de solicitud: sálvanos, Rey, salva tu pueblo, Rey. Y luego se convirtió en una declaración de alabanza y de exaltación. Pero aquí esta multitud de discípulos lo que estaba diciendo, iglesia, esa multitud que alababa, celebraba, gritaba al Rey que iba entrando a Jerusalén, estaba diciendo: salve, eres el Salvador, eres el Mesías, eres el enviado de Dios. Le estaban reconociendo como el descendiente de David. Le estaban reconociendo como el Mesías enviado. Algunos no lo tenían claro y pensaban que él era el caudillo que iba a romper las ataduras del imperio romano. Lo veían como un líder o un caudillo político meramente. Pero otros ya estaban recibiendo una revelación clara, que ese personaje que iba allí sobre un pollino era nada más y nada menos que el Rey del universo, enviado para salvar a todos los seres humanos, para traer redención y para traer salvación. Por eso esa multitud de discípulos gritaba: Hosana al Hijo de David, sálvanos. Querida iglesia, que ese sea el clamor nuestro por nuestra familia, por Colombia. Hosana, hosana en las alturas. Salva, Señor, este pueblo. Salva, Dios, esta humanidad que está perdida sin ti. Que sea la declaración, porque el único que puede hacer algo por esta sociedad se llama Jesucristo. ¿Quién era el centro de adoración en ese momento? ¿Quién? ¿Quién era el centro de la celebración en ese momento? El Rey de Gloria, el Rey que solo merece ser proclamado y que merece ser exaltado. Por favor, iglesia, tal vez usted ha escuchado esta historia, pero no hagamos lo de Aslan. No, Aslan. ¿Sí saben quién es Aslan? No el personaje de Narnia, no. Este se llama Asnan. Asnan, no Aslan, sino Asnan. Después de que terminó todo el festejo, la entrada de Jesús, cuando llevaron a Asnan a amarrarlo nuevamente a la aldea, así como hablan todos los asnos con la mamá, él habló con su mamá. Y Asnan estaba emocionado y le dijo: mami,
¿Pudiste ver? ¿Fijaste cómo me quiere la gente en Jerusalén? ¿Te diste cuenta que cuando yo iba entrando botaban mantas y ramas para que yo pasara por allí, mami? ¿Sí viste cómo me gritaba la gente, Hosana? ¿Lograste ver, mamita, lo famoso que soy? Y la mamá lo miró con cariño, como miran todas las mamitas a sus hijos. Y le dijo: Asnan, no seas tan burro. Hay solo un burro en la familia y ese es tu papá. Asnan, lo que esa gente estaba diciendo y haciendo no era para ti. Tú solamente llevabas al rey. Pero realmente eso que ellos gritaban era para el rey, no era para ti. Aunque nos dé risa, ¿sabe que hay muchos que tienen el síndrome de Asnan? Le quieren robar la gloria que solo pertenece al rey. Dicen: ay, mire cómo me aplauden, mire cómo me elogian, mire lo que he logrado, mire dónde estoy, mire el liderazgo que tengo, mire tal cosa. Y se inflan. Pero déjeme decirle, iglesia, y perdóneme, lo bajo de allí, de ese trono, porque ese lugar solo le pertenece al único que lo ha ganado y lo merece. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Él. Si declaras que Jesús es Rey y Señor, Él es digno de honor. Él es el único Salvador. Y ni tú ni yo podemos robar la gloria que solo pertenece a Él. Es un honor servirle. Y donde Él quiera ponernos, será un honor hacerlo, porque es para el Rey de gloria. Bueno, sigamos con la historia. Después de los eventos de Asnan con su mamá, allí empezaron a ocurrir otras cosas en medio de la multitud. Porque es que la multitud trae eso. Mira, había una multitud de discípulos adorando. Y yo quiero decirle, yo he escuchado a algunos predicadores que han dicho que esos mismos que gritaron Hosana al rey fueron los mismos que gritaron crucifícale, crucifícale. No quiero ser ligero en eso, porque fueron los discípulos los que exclamaron, adoraron, exaltaron. Y yo no puedo pensar que ellos mismos hayan sido los que después gritaron crucifícale. Lo que hicieron estos discípulos fue dejar solo a Jesús en sus momentos más duros. Algunos huyeron. Para los discípulos esa última semana fue una semana de crisis de fe. Su fe fue azotada, porque después de que lo exaltan como el rey, la esperanza se infló, se creció y dijo: llegó el momento para Israel, llegó el momento. Pero a los siguientes días ven a su rey siendo crucificado. ¿Qué creen ustedes que ocurrió en el corazón de estos discípulos? Desilusión. Su fe fue sacudida. Probablemente tú has pasado por allí, por esa ruta también. Un día vienes a la iglesia y adoras al Señor y lo exaltas y saltas de alegría y celebras la victoria de Jesús sobre tu vida. Pero rapidito, eso que celebraste se te olvidó, porque estás pasando por un proceso difícil. Porque parece que el Dios en el cual tú confías se desapareció, o se murió, o se fue a descansar. Esa fue la sensación de los discípulos. Ellos sí se alejaron, pero en el amor de Cristo Él los volvió a restaurar. Ellos regresaron de nuevo. Querida iglesia, yo no pienso que los que gritaron crucifícale sea el mismo grupo de discípulos aquí. Sí pienso que ellos lo abandonaron en su momento más difícil.
Pero yo creo que aquellos que dijeron crucifícale eran otros que estaban allí en medio de la multitud, porque en medio de la multitud hay muchas personas. Por ejemplo, este grupito del cual les voy a hablar, que es el tercer punto en esta mañana. Un rey que es criticado y es desconocido. Acompáñenme al versículo 39 del capítulo 19 de Lucas, y allí te vas a dar cuenta que en medio de la multitud también había otros allí metidos entre la multitud. Y dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud. Lucas nos empieza a dar detalles. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. ¿Saben ustedes quiénes eran los fariseos, verdad? Los religiosos de la época, los que tenían una apariencia religiosa, contra los cuales Jesús sí tuvo bastante confrontación con ellos. Y quiero decirles, iglesia, que muchos de los milagros y acciones de Jesús, escúchelo bien lo que voy a decir, fueron precisamente juicios sobre los fariseos y saduceos. Porque ellos estaban protegidos bajo una vestidura de religiosidad aparente, de tradición, de celo por la religión judía, por las tradiciones judías. Y ese velo y esa soberbia no les permitió reconocer ante quién estaban ellos. Y por eso le dicen, cuando ven la multitud de discípulos celebrando y adorándolo como rey y declarándolo como el Mesías, ellos se sienten indignados religiosamente y se acercan atrevidamente y le dicen: maestro. No le dijeron rey. No, ellos estaban ante un igual, rabí, maestro. Tus discípulos están locos. Repréndelos, cállalos, detén ese alborozo, detén esa algarabía. ¿Qué están diciendo? Pues lo que los discípulos estaban declarando precisamente fue lo que ellos utilizaron como argumento para llevarlo a la cruz. Y estos fariseos hipócritas, porque Jesús muchas veces les dijo: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Alguna vez a usted le han dicho sepulcro blanqueado? Espero que nunca. Eso era fuerte, una connotación bastante fuerte, porque Jesús lo que les quería decir era: por fuera muy bonitos, pero por dentro su moralidad, su apariencia moral es eso, apariencia, pero no ha habido cambio interno en el corazón. Entonces, en medio de la multitud encontramos gente que se resiste al mover del Señor, al mover del Rey. Hoy, querida iglesia, encontramos también gente vestida de teología, vestida de argumentos teológicos, vestida de una religiosidad aparente, que se detiene a criticar y a señalar el mover del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y muchos de ellos levantan voces autorizadas para poder reclamar que eso es una locura, que eso no es así, que eso no es asá, y se oponen al mover del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Para muchos es locura, para muchos eso no es correcto, como los religiosos de aquella época que decían: por favor, calla, esto no debe ser así. Y Jesús le respondió. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Ustedes no han leído que si ellos callan, las piedras hablarán? Porque si tú no hablas de las obras de Cristo, Jesús puede utilizar hasta lo más inimaginado para que sea motivo de su gloria. Si usó un burro
se usó un asna, se usó un animal grande para comerse a un profeta, y después utilizó un gusano también para darle una lección. ¿Acaso el dueño del universo no puede usar lo que Él quiera para manifestar su gloria? Así es de que si el pueblo de Dios calla o se deja callar, porque hoy hay voces que quieren acallarnos, que quieren silenciarnos, que quieren detenernos, que quieren señalar que somos retrógrados, fanáticos raros, que nosotros solo nos refugiamos en una Biblia y que usamos el dar de bibliazos, y nos quieren ver apocados y achicados, nos quieren ver allí acobardados y escondidos. Pero déjeme decirles que con nosotros está el Rey que venció la muerte, y Él se levantará por cada uno de nosotros. Y aunque muchos declaren que Dios ha muerto, Él hoy vive y reina para siempre. Los fariseos quisieron callar a los discípulos, pero en medio de la multitud también hubo otros. Por eso estoy aclarando qué hay entre la multitud. Porque entre la multitud hay gente convencida de lo que dice, hay otros que son espectadores, y hay otros que se dejan llevar como borreguitos por lo que otros digan. Mateo nos muestra también que había otro sector en la multitud que tenía algunas preguntas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 21 y el verso 10. Mateo 21 verso 10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. O sea, eso fue impresionante para que una ciudad se conmueva en ese momento, sin redes sociales. Bueno, Jerusalén no era tan grande en ese, pero imagínense, la ciudad se conmovió, diciendo, ¿qué decían algunos? ¿Quién es este? Y la gente, ¿qué le decía? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por favor, deténgase ahí un momento. No solo había fariseos entre la multitud, también había gente que no vivía en Israel, y al ver semejante algarabía y que le gritaban a un personaje sobre un pollino: rey, hosana, sálvanos rey, hubo muchos que honestamente preguntaron: ¿y quién es ese? Nunca lo habían escuchado. ¿Sabe que hoy en día hay muchas personas que ignoran el amor de Jesucristo? ¿Sabe que todavía hay gente hoy en día que pregunta quién es Él? Por eso una semana de servicio, por eso la necesidad de ir a ser discípulos a todas las naciones, porque hay gente que todavía está preguntando: ¿y quién es Él? Pero ¿sabe que muchos de ellos no están encontrando la respuesta correcta? ¿Qué le dijo la gente como respuesta? En medio de la multitud hubo una respuesta. ¿Qué dijeron? Él es el profeta de Nazaret, algo regional, porque era costumbre, sí, que se levantaran profetas por las regiones. En algún momento había cierta estigmatización sobre Nazaret, y por eso dijeron: ese es el profeta de Nazaret. La respuesta no era la adecuada, porque la respuesta era: este es el Rey, el Mesías que estábamos esperando. ¿Sabe que la gente tiene preguntas hoy, pero no está recibiendo las respuestas correctas del pueblo de Dios, el que tiene la respuesta adecuada? Allá en la universidad, en tu casa, en todo lugar donde Dios te dé oportunidad, hay gente que todavía pregunta: ¿y quién es Él? ¿Tú qué vas a responder? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Qué puedes decir? ¿Quién es Él? ¿Tú qué podrías decir? Tal vez yo no sé mucha teología, no he ido a un instituto o a un seminario, pero lo único que yo puedo decirle hoy: yo estaba muerto en delitos y pecados, y Él me restauró. Él es mi Señor y Él es mi Salvador.
Pero necesitamos preparar respuestas aún adecuadas para las mentes que tienen argumentos. ¿Por qué? Porque hay muchos que frente a la verdad la rechazan, no porque no haya evidencias, sino porque decidieron rechazar la verdad. Los fariseos tuvieron la verdad frente a sus ojos y ellos decidieron rechazar la verdad. No porque no hubiesen evidencias de la verdad, sino que en el corazón decidieron rechazar la verdad. Pero hay otros que todavía se preguntan quién es Él, y tú y yo somos llamados a ir a ellos y dar la respuesta correcta para que ellos también conozcan al Jesús que nosotros hemos conocido. Y quiero cerrar la enseñanza con un cuarto punto donde nos muestra que también el rey tuvo un choque de emociones fuertes ese día. Lucas nos lleva a mirar el corazón del rey. El rey que gobierna, el rey que es adorado y aclamado, el rey que es criticado e ignorado por algunos, ahora es el rey que llora, el rey que tiene dolor en su corazón. Verso 41, por favor, acompáñenme. En Lucas 19 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo. ¿Qué hizo Jesús? En medio de la algarabía de la gente, en medio de la celebración, el rey lloró. No pase por alto este evento, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Wow. Jesús vio a Jerusalén y lloró sobre ella. ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús? De un evento que iba a ocurrir en el año 70, cuando el general Tito, general romano, tomó a Jerusalén y la destruyó, y no tuvo piedad de la gente allí. Tenemos a un rey que se conmueve con el dolor del ser humano, un rey que se conmueve con las consecuencias que trae la misma desobediencia sobre el hombre. Querida iglesia, tenemos a un rey que Él se conmueve con tu proceso en este día, con tu dolor hoy, con el rechazo que estás experimentando, con el dolor en tu corazón que tienes. Un rey que se conmueve con tu lucha diaria por tus fracasos y tus errores, y por las consecuencias que tú recibes por esas malas decisiones. Tenemos a un rey que también está listo para abrazarnos y listo para levantarnos del lodo cenagoso. Un rey que no solamente siente lástima, sino que toma la decisión de hacer algo para cambiar esa historia tuya, para que tus problemas del pasado se conviertan en un testimonio de su gloria en el presente, para que tu dolor pueda convertirse en un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en aquellos que creen en Él. El rey que lloró sobre Jerusalén es el rey también que se conmueve con el dolor de los niños en Colombia, con el maltrato a las mujeres, que se conmueve con la injusticia, con el desorden que hoy vive la humanidad, y peor aún con las consecuencias de esas malas decisiones. Y si tú reconoces a Cristo como el rey que gobierna, Cristo como el rey, el Mesías que debe ser adorado, como el Cristo que para muchos es desconocido, también el día de hoy, querida iglesia, como discípulos de Jesús, debemos dolernos con lo que a nuestro rey también le duele. Hoy como iglesia debemos mirar con sus ojos y sentir con su corazón.